autoridad. Este reconocimiento es para los que tienen un espíritu que inspira, que enciende. Banco del Pacífico. Fin de espacio promocional. Y ahí están con nosotros, como les informamos, el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex viceministro, ministro, embajador de carrera, de las personas que han hecho una carrera diplomática y a las que acudimos normalmente a pedir su criterio, pero además de las que el país ha encontrado certezas en el ejercicio de sus cargos. Y al señor doctor Patricio Gijón, ex legislador, fue por la izquierda democrática, no es culpa de él, pero fue, fue un honor. Fue un honor, exacto, sí, así es. También, y permanentemente en la opinión pública, ¿no es cierto? A ellos les hemos pedido que acudan para reflexionar sobre el viaje del presidente Moreno a Washington, qué repercusiones tiene, la oportunidad, claro, uno diría a primera vista es el logro del cambio de embajadora. La señora siempre nos demostró desde el gobierno del coronel Gutiérrez que tenía una gran amistad con el entonces, no sabía que podía llegar a la presidencia, el señor Donald Trump, y ahora pues ya en la embajada, pero ¿qué repercusiones puede tener? Y a eso les hemos convocado, así es que Marcelo, bienvenido, buenos días. Un gusto, Francisco. Francisco, iniciar, si me permite un segundo, quiero primero agradecerle por esta cordial invitación y agradecerle de manera doble por tener la posibilidad de compartir con un caballero, con un amigo, con el embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Le he pedido que me permita iniciar esta tertulia en razón de que el 17 de febrero de este año, en pocos días más, vamos nosotros a recordar los 25 años de la Declaración de Itamaraty, que se constituyó en un verdadero tratado de paz entre Ecuador y Perú, y que puso fin a la guerra y se establecieron además normas obligatorias para los dos países. Y uno de los actores fundamentales para lograr la firma de la paz fue precisamente el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, al que el país todavía le debe un homenaje, porque la paz sin duda es uno de los elementos consustanciales para lograr el desarrollo. Y este hecho histórico no puede pasar desapercibido. Gracias por recordarlo. Muchísimas gracias por tus amables palabras, realmente me emocionan y me traen muchísimos recuerdos de hace 25 años. Hace ya 25 años. No ¿Estaba Marcelo embajador en Río de Janeiro? No. No, yo estaba aquí en Quito, era viceministro y ministro encargado en en esos días. Este es un tema muy interesante para el país porque, muy bien como tú lo dices, yo creo que el verdadero tratado de paz con el Perú es este, no los del año 88. En el año 88 se cierra la frontera, se le reviste con otras cosas, pero se cierra la frontera. ¿Por dónde? Por donde el Perú siempre quiso. Fujimori había expresado cuando vino precisamente con el presidente, estuvo aquí el presidente Borja, que se podría ver a un perito del Vaticano para que trace la línea metros más a la derecha o a la izquierda, al oriente, al occidente, pero que cierre la frontera conforme el protocolo de Río y el tratado y el fallo de Bras Díaz de Agar. Cosas que en la declaración de paz de Itamaraty quedan a un lado. Esa es la declaración de paz de Itamaraty. ¿Qué es lo que hace? En primer lugar, pone fin a la guerra que nos estaba destrozando a los dos países, porque una guerra no solamente es los muertos, la destrucción. Y esto que ya se está volviendo cada determinado tiempo, ¿no? Determinado tiempo se pone fin a la guerra. Se establece normas precisas para que el cese inmediato del fuego, para que luego se retiren las tropas que estaban directamente en confrontación, luego que se retiren las tropas a sus destacamentos ordinarios de paz, ¿no? Y lo fundamental, se establece que los dos países iniciarán conversaciones para solucionar
los impases subsistentes. Esto significaba que el Ecuador y el Perú tenían que entrar en un proceso de negociación en que, desde el punto de vista del Ecuador, el Ecuador debía haber hecho valer sus argumentos históricos de descubridor del río Amazonas, históricos de colonizador de la zona del río Amazonas. Pero eso no ocurrió. El año 95 se establecen estas bases y luego, como yo había manifestado, de la forma como transcurra la negociación dependerá del resultado. Pero esto no ocurrió porque al final, en una forma muy rápida, porque el gobierno nuevo que se inauguró el 10 de agosto estaba resuelto a negociar y firmar por donde el Perú quería, con tal de firmar cualquier cosa. En el mes de octubre se llega a la conclusión de los tratados de Brasilia. Es un tema muy interesante. Le contaba a Patricio, él me preguntó cuándo se rompe la posición del Perú. Ese es un tema para realmente una entrevista y larga. Y podemos hacerla, y podemos hacerla con la oportunidad de los 25 años. Porque da la casualidad, Marcelo, que en esos años el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales y Defensa Nacional era Heinz Melles, sí. y yo era el secretario asesor de la comisión. Así está listo el programa. Está listo el programa. Entonces tú debes conocer por voz de Heinz Melles toda la primera parte, porque claro, él estuvo como presidente del Senado. Después del Congreso. ¿Sí? No terminó los 2 años, porque yo estuve en el 95 y el 96. En la segunda parte hubo otro representante. Pero Heinz Melles fue un puntal dentro del Consejo de Seguridad. Claro. Como presidente del Congreso. Y para terminar el tema, por traer este recuerdo y este muy merecido, digamos, reconocimiento, Marcelo, gracias, Patricio. No, Patricio, muchas gracias. Tus palabras realmente me reconfortan. Son temas, ¿no?, que a veces los ciudadanos, en medio de todo lo que nos pasa, nos olvidamos. Vean cómo a veces se puede recuperar la memoria para recordar, en medio de las dificultades, cosas que hemos sido capaces de hacer como país. Mira, y yo quiero destacar una cosa que tiene algo que ver, que conversaba con Patricio. En esta preparación de los 25 años, que las Fuerzas Armadas están con toda justicia yendo a celebrar los 25, porque coincide. ¿Por qué? Porque es la declaración de paz de Manatí, porque había que terminar la guerra que teníamos con el Perú, ¿no? Coincide. Y yo te diría que en estos días previos, particularmente para mí ha sido una gran satisfacción recibir la invitación de las Fuerzas Armadas para hacer un artículo que debe salir en los próximos días. Me hicieron una larga entrevista que supongo que va a ser empresa, e inclusive me han invitado para celebrar los 25 años de la guerra del Cenepa, que yo le digo, es la guerra del Cenepa, pero es la declaración de paz de Itamaraty que pone fin a esa guerra y nos encamina por unas sendas diferentes. Celebramos la paz y no la guerra. Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Y bueno, y voy a aprovechar el espacio. El día miércoles próximo hay un libro que circula sobre la guerra del Cenepa, militares, lo ha coordinado Wellington Toapanta, varios militares que estuvieron en esa zona, que pelearon esa guerra, con los cuales vamos a conversar el próximo día miércoles, y vale la pena convocarnos para hacer con todo gusto. Mira, yo quiero añadir a lo que tú dices. Yo muy pronto, después de que finalizaron mis funciones como vicecanciller y que dirigí la negociación con el Perú, escribí un libro que se llama Itamaraty, 627 días por la paz, en que está detallada toda la negociación. Yo pienso que posiblemente fue la primera vez que el Ecuador se enteraba a través de un libro lo que había ocurrido y cómo se había negociado, porque mira, Julio Tobar Donoso escribió un libro sobre las negociaciones del año 42, pero lo publicó por el año 60 y tantos. Yo le publiqué prácticamente al terminar el proceso. En caliente. Tiene 4 ediciones, y las 4 están agotadas. Pero entonces hay que volverla a imprimir. Porque han habido muchos dueños de La Paz, ¿no? Una vez que me ha permitido hacer un homenaje sincero a un embajador de la talla de Marcelo Fernández de Córdoba, pues
entremos en la materia que Sí, usted nos convoca. y yo lo que quería era pedirles, antes de entrar en materia, que escuchemos lo que dice el presidente Moreno en Washington. Escuchemos lo que dice el presidente Moreno. El jefe de Estado ecuatoriano llegará a la Casa Blanca este miércoles 12 de febrero y será recibido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este histórico encuentro tendrá como objetivo profundizar las relaciones con ese país. Los temas principales a tratar pasan por lo económico, comercial e inversiones. El jueves, Lenín Moreno visitará el Senado, donde mantendrá algunas reuniones y luego será parte de una conferencia en Atlantic Council, un foro para líderes políticos, empresariales e intelectuales internacionales. Mientras, el 14 de febrero se espera un encuentro con los migrantes ecuatorianos en Washington. En Estados Unidos residen más de 1,5 millones de compatriotas. A todas estas citas, el primer mandatario irá acompañado de ministros de Estado y empresarios que también se reunirán con sus pares americanos. Y se planea un encuentro con el secretario de la OEA y también con el presidente del Banco Mundial. Esta cita será importante en el ámbito económico, pues se espera que se llegue a un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Adicionalmente, el acceso a esos productos que generan empleo, divisas para el país, ¿no? Son rosas, atún, pitahaya, chocolate, alcachofas. Otro eje es el de seguridad y lucha contra el narcotráfico y corrupción. En el tema de seguridad, nosotros solicitaremos la capacitación permanente de policías ecuatorianos y el apoyo de la policía norteamericana a la policía ecuatoriana para temas de investigación criminal, la construcción de un centro de investigación criminal aquí en el Ecuador. Las expectativas son altas en este encuentro, pues el último presidente en visitar la Casa Blanca fue Lucio Gutiérrez el 11 de febrero del 2003. Allí, según el exmandatario, se dieron las pautas para el inicio de un acuerdo comercial que luego quedó en nada, pues durante el gobierno de Rafael Correa las relaciones se tensaron por 10 años, a tal manera que la principal agencia estadounidense tuvo que abandonar el país. Aún así, las relaciones no se rompieron y el gobierno de Moreno optó por acercarse y mediante varias reuniones desde el 2018, el encuentro de ambos mandatarios se concretó. El primer mandatario y su comitiva dejaron el país al mediodía de este martes y en horas de la tarde llegaron aquí a los Estados Unidos, como ustedes pueden ver ya en sus pantallas. Esta es la llegada de Moreno a una base aérea en Arlington, muy cerca del Distrito de Columbia. Ahora se encuentra en una reunión de trabajo con su equipo previo a la cita con Donald Trump. Lenín Moreno ha comentado que el país con esta cita busca lograr 3 objetivos. Uno de ellos, que los productos ecuatorianos puedan llegar al mercado estadounidense. Nosotros vamos a solicitar que se rebaje las tasas que creemos que son altas de algunos productos, principalmente de la sierra, como el caso del brócoli, como el caso de las flores, como el caso de las alcachofas, y un producto que desarrolla muchísimo la productividad en la costa, que es el atún en funda. Ese será el primer tema. Hablaremos de infraestructura, de transferencia y tecnología, de energía, entre algunos de los temas económicos. ¿Qué tendencia tiene la visita de un presidente a otro, más allá de la importancia que tiene el presidente de los Estados Unidos? Esta podría ser una visita encaminada rápido por el cambio de embajador en Washington, y tiene unos resultados que no se han negociado. ¿No suele ser un poco más lento esto? Bueno, evidentemente que, yendo por la primera parte de tu pregunta, la visita de un jefe de Estado a otro jefe de Estado políticamente es sumamente importante. Es importante. Entonces, es importante, inclusive dejando a un lado los temas que se traten, ¿ya? Porque implica que las relaciones de los dos países están en un buen momento. Un alto nivel. ¿No? Están en un buen momento de lado y lado, dentro de un mutuo respeto de los dos países, ¿no? Ahora bien, esto se puede ser realzado, digamos, de acuerdo con los temas que se lleven a tratarse, ¿no? Yo creo que la visita del presidente Moreno puede ser muy útil para el país y puede ser el principio, no digo el principio, de entrar en negociaciones muy serias en temas que nos interesan. Una visita en general, en términos generales, de un jefe de Estado lleva mucho tiempo
lleva mucho tiempo de preparar, porque hay que preparar muchísimos detalles, y si se quiere tener listos los resultados, se los prepara antes. En esta visita no parece que ha habido eso, sino más bien una decisión bastante rápida. Yo creo que no quiere decir que eso sea malo. Ni bueno, ni mucho menos. Ahora hay que ver los resultados de la visita, que es lo importante. Yo creo que hay expectativas, hay temas fundamentales para el país. Yo quisiera simplemente subrayar dos de los temas. El tema de, bueno, tendría que ser prácticamente tres, pero bueno, el tema comercial y el tema de inversiones, que prácticamente va juntos para el país, son temas de mucha importancia. Evidentemente que se han puesto expectativas, sobre todo en el tema de inversiones, pero yo creo que el Ecuador se ha quedado un poco corto en crear ambiente para las inversiones extranjeras. No se han reformado las leyes que debían reformarse, todavía estamos con una inseguridad jurídica. Ha mejorado el sistema judicial, cierto es, pero no hay una seguridad jurídica que permita hablar de que en el país existe una real división de poderes, que los jueces son imparciales, todo ese tipo de cosas. Y unido a esto, a la inseguridad jurídica, también existe el peligro de una inseguridad política que no hay que descartar. Estos son los dos temas principales, pero hay otro que se le ha marginado y se le ha puesto al final, que es el tema seguridad y el tema de cooperación con los Estados Unidos en materia del control de lucha contra la droga. Y yo creo que eso está robustecido. El ministro de Defensa habla de que va a pedir que se prorrogue la permanencia de este avión P-3, que se llama, que nos está ayudando a controlar la costa y el mar territorial, particularmente contra el tráfico de drogas, y que además pide la presencia de otro avión, que es un avión que se llama AWAC, que físicamente se lo distingue porque tiene un radar encima. Como un plato. Yo creo que esto se está fortificando, y que es un tema que tiene una trascendencia muy grande, porque el tráfico, la droga, es un cáncer que está consumiendo al país en todos los órdenes. No solamente que crea en materia de corrupción, compran jueces, compran autoridades, lavan dinero, y lo más grave que está a ojos vista, que no realmente yo no noto de que exista realmente una acción, es a luchar contra el expendio de droga al interior del país. Uno puede ver en colegios que en las puertas del colegio venden droga, ¿no? Y eso está minando a nuestra juventud. Yo creo que esos temas son, y para mi modo de ver, son los más importantes. Veamos qué es lo que ocurre. El presidente Trump no puede resolver todos los temas. Pero podría impulsar. Puede impulsar el tema del tratado comercial, le dejo a Patricio, porque eso es una cosa más complicada, que se ha puesto mucha esperanza en eso. Pero el propio presidente Trump ha dicho que él no es de los que firma tratados comerciales. Claro, ahí está. Estamos frente a un presidente que está acabando, que tiene una campaña electoral. ¿No? Y también aquí, es complicado. Más de un año y medio. Quiero saludar al doctor Francisco Huerta en la ciudad de Guayaquil. Doctor Huerta, buenos días. Francisco Rocha le saluda. Está con nosotros Marcelo Fernández de Córdoba y Patricio Gijón. Estamos analizando el tema de la visita del presidente Moreno al presidente Trump. Una primera apreciación, doctor Huerta, de esta visita. El embajador Marcelo Fernández de Córdoba nos decía, aquí hay 3 puntos básicos. No sé si es apresurada o no, pero ya está en la visita. Eso demuestra una buena relación entre los dos países. Bienvenido, buenos días. Buenos días, tocayo. Saludos a los amigos en el panel. Yo creo que es oportunidad de tener una reacción positiva frente a un acto gubernamental, lo cual no es tan frecuente. Así que aplaudo abiertamente que esta posibilidad se dé. Me siento complacido de que la visita se haya producido. Entiendo que como toda visita a nivel presidencial, esto ha sido trabajado desde antes de la llegada de Ivonne Baki a la embajada, pero ha sido consolidada con su presencia dada la relación amistosa que desde hace tiempo mantiene con el presidente Trump.
En todo caso, los temas son específicos, tratado económico. Nosotros requerimos que se liberen de aranceles ciertos productos, dinamizando la economía de esa región que los produce. Necesitamos un acuerdo más concreto y más amplio del tema antidrogas, sin ninguna de las condiciones que hicieron presentar la renuncia o lo renunciaron al embajador Carrión, que manejó con calidad su presencia de representante del Ecuador ante los Estados Unidos, y también el tema de la educación. En estos aspectos y el de la seguridad, la clave tecnológica es sustantiva y los Estados Unidos la poseen. Así que negociar con ellos, compartirla, va a ser sumamente interesante. Doctor... Me da gusto, digo, poder apreciar positivamente una acción del gobierno. Doctor Huerta, los críticos del viaje y alguna gente que comenta dicen, claro, están en la vía de un someterse, van a llegar a acuerdos no solo sobre lo que plantea el Ecuador, sino sobre todo el tema Venezuela y la relación con América Latina. Si es que eso se trata también y hay un acuerdo sobre eso, ¿daña la visita o las perspectivas o cómo considera usted? Nunca los países de América Latina han dejado de tener relaciones con potencia, de este o del otro lado. La relación de Cuba con la Unión Soviética era absoluta y nadie habló de sometimiento. ¿Por qué nosotros no podemos tener relaciones francas y abiertas con nuestro primer socio comercial? ¿Por qué está mal un esfuerzo que nos permitirá otra vez tener el principal rubro de exportación hacia los Estados Unidos? Ocurre que ahora ese rubro es hacia Europa y hacia el Asia, especialmente China, cuando nuestro socio tradicional fueron los Estados Unidos de América, por razones incluso de cercanía geográfica y por razones históricas. Recordemos que recién iniciada Guayaquil a su vida independiente, a poco rato tuvimos un consulado de los Estados Unidos en Guayaquil. Así que la relación es más vieja desde que comenzamos a hablar de imperialismo. En esa línea entonces resulta la oposición de siempre esta crítica. Yo creo que es sano y positivo que mantengamos buenas relaciones con Nosotros recibimos grandes insultos del presidente Maduro y hemos adoptado una posición de respaldo al presidente Guaidó. O sea, y ahí hay una decisión, no hay que ir a encontrar un acuerdo, hay una decisión. Por supuesto, por supuesto. Y la decisión a favor de Maduro no es solo gubernamental, a favor de Guaidó, digo, no es solo gubernamental, sino común al pueblo ecuatoriano. Nosotros admiramos la valentía de un señor que es recibido como fue recibido ayer por las guardias de choque que no penetraron el aeropuerto, sino que eran los propios empleados del aeropuerto. Allí hay una dictadura férrea. El agente de respaldo a Guaidó que quiso entrar fue interrumpida por grandes barreras de policía que para eso sí sirvieron, pero no para proteger a Guaidó. Le voy a pedir que nos acompañe y preguntarle a Patricio Gijón, entonces, desde del análisis también, poniendo un poco más de política, esta visita, los dos han valorado, pero al mismo tiempo han dicho, sí, ojalá se consigan estas cosas para que tenga valor. ¿Qué expectativas entonces deberíamos tener, doctor Gijón? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. La sola visita de un presidente de nuestro país al presidente del más importante socio comercial del Ecuador, como es los Estados Unidos, tiene una importancia per se. Mucho más si es que a esta va acompañada una agenda específica que trate temas de enorme importancia como son el económico, el comercial, el de las inversiones, el de la seguridad. Comparto la visión de Francisco Huerta y también de Marcelo Fernández cuando ellos hablan de la importancia que tiene el ampliar un acuerdo en el tema de la lucha contra la droga. Ese es un tema de vital importancia. Y también otro, el que tiene que ver con un acuerdo anticorrupción. Recordemos... Pero ese parece que está ausente. Me parece y ahí hay que gente que está detenida. Creo yo que ¿se podrá? Estados Unidos de alguna manera se ha convertido en el refugio de personajes
que escapando de la justicia han encontrado en la Unión Americana un espacio donde no se los toca. Entonces, creo yo que en la agenda hay que incorporar con fuerza estos dos temas fundamentales que tienen que ver con la lucha anticorrupción y también ampliar un acuerdo en lo referido a la lucha antidrogas. Quiero remarcar el hecho de lo que aquí ya se señaló. Hace 17 años que un presidente ecuatoriano no ha tenido la posibilidad de sentarse junto a su par norteamericano. Como se dijo precisamente en el reportaje, el último fue el presidente Gutiérrez, que se reunió con George W. Bush. Anteriormente, con el retorno a la democracia, se habían reunido en su momento el ingeniero Febres Cordero, me parece que con Ronald Reagan, y también Rodrigo Borja con George Bush padre. Este tipo de reuniones del más alto nivel deben arrojar resultados concretos. El temor que yo tengo es que tanto Trump como el presidente Moreno están en una fase final de su mandato. Y no creo que alcance el tiempo ni tampoco la determinación política de Trump como para firmar un acuerdo comercial que tanto le hace falta al Ecuador. Para no estar supeditados a los acuerdos Claro. que solo resuelve Estados Unidos de bajarnos aranceles. Más allá de una fotografía, de un retrato histórico que recoja este hecho, en el Ecuador existe la esperanza de que se den cosas concretas en las materias señaladas. Es fundamental entonces destacar el hecho de que existiendo una agenda, de que existiendo una reunión de este nivel, es fundamental encontrar cosas concretas que le den algún tipo de salida, de esperanza a un país que está sumido en una crisis global, económica, política, social, en una crisis tremenda en la parte ética y que mucha falta le hace este tipo de nuevos acuerdos que viene a ser como aire fresco que le puede renovar la esperanza al país desde el punto de vista económico y comercial. Marcelo, si bien se puede cumplir, diríamos, con todo lo que nos han dicho tanto Francisco Huerta como Patricio Gijón, diplomáticamente, ya en la práctica de la reunión y eso, se puede obtener que lineamientos de comportamiento, la posibilidad de crear una comisión para tratar determinados temas, ratificar, o ya habrá la posibilidad de tener, como Patricio dice, algún convenio que se pueda firmar en esta visita. Bueno, la suscripción de convenios siempre tiene que tener un trámite. No es Estados Unidos es una democracia. No es lo que el presidente decida hacer en determinadas Pero áreas. se hacen, por ejemplo, convenios operativos que estén en base a los otros. Por ejemplo, en la parte de seguridad yo creo que es relativamente fácil obtener lo que el general Jarrín ha planteado. Porque eso es una decisión del presidente, del Ejecutivo. Luego viene el tema comercial. El llegar a firmar un tratado comercial con Estados Unidos, un TLC, eso es más complicado. Va a tomar más tiempo. Mantener las preferencias arancelarias. Las preferencias arancelarias, eso es un poco más fácil. Se puede extender. Se pueden extender. Porque eso en octubre de este año, va a haber una reunión de las preferencias, me parece que en mayo, junio, por ahí, ¿no? El Ecuador puede obtener ahí, pero obviamente las preferencias, sobre todo las preferencias, Estados Unidos la ha usado como un instrumento de premiar, si lo ponemos en el lado positivo, a los países que hacen realmente esfuerzos en la lucha contra las drogas. Es consecuencia de. Es consecuencia de. Creo que nosotros hemos hecho bastante en los últimos tiempos en la lucha contra las drogas. Se puede hacer más y falta por hacer muchas cosas más. Pero yo creo que por ahí podría haber cierta facilidad en ese tema. En el otro tema de las inversiones, ese es un tema mucho más complicado. Tiene que ver también con la legislación interna, y la política interna nuestra. En la consulta popular se quitó una cosa muy importante que había establecido el gobierno de Correa, que era una traba que nadie venía al Ecuador, porque en el gobierno de Correa se estableció que el accionista de una empresa
era responsable personal e ilimitadamente por la empresa. Es decir, la compañía anónima, la compañía de responsabilidad limitada, habían terminado. ¿Quién iba a invertir en el Ecuador cuando sabía que estaba en riesgo todo su capital y todos sus bienes, su patrimonio? Lo que es precisamente para evitar eso es la creación de las compañías. Eso ventajosamente ya se quitó. Pero quedan otros aspectos en la legislación que los venimos hablando y no se ha hecho. Por ejemplo, queda el tema del 5%, que es un tema la salida de divisas. Queda el tema laboral, que es tremendamente importante para atraer inversiones. El tema laboral, que hay que modernizar la legislación. No quiero Eso no significa retroceder en derechos. No significa. Bueno, hay que ajustar las cosas. ¿Sí? Hay que ajustar las cosas. Hay ciertos puntos en la legislación nuestra que, si lo miran desde el exterior, encuentran que crea una dificultad muy grande para que el inversor venga acá. El inversor busca tener un ambiente, unas circunstancias adecuadas para que su inversión sea rentable en las medidas, obviamente, que en los parámetros que se puedan tener. ¿Y qué es lo que resulta? Que es mucho más fácil para un inversor irse al Perú o irse a Colombia. Porque tiene legislaciones mucho más claras, mucho más flexibles, ¿no? Pero eso tomaría tiempo. Eso toma tiempo, implicaciones incluso legislativas, implica una serie de cosas. Interno, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir creando un ambiente favorable. El Ecuador tiene que salir de todo este andamiaje hecho por Alianza País, simplemente para consolidarse y permanecer en el poder, y sin mirar los intereses del país que van más allá. Fíjese, por ejemplo, simplemente, volviendo al tema que estamos tratando, toda la relación de Estados Unidos en los 10 años del presidente Correa fue una relación muy accidentada, difícil, tensa. Salió una embajadora. Salieron agregados militares, salieron otros funcionarios diplomáticos expulsados por el gobierno. ¿Se fue la USAID? Todo eso significa... Eliminaron la base de el convenio no se renovó. No se renovó. Y todo eso creó un ambiente realmente ideológico con el que se hacía, sin mirar los intereses, realmente los intereses básicos de los ecuatorianos. Yo creo que ahora se está dando un cambio muy importante con esta visita. Pero va a tomar tiempo. La visita es importante, nadie puede negar la importancia. Si simplemente pudieran sentarse los dos presidentes y conversar, ya es bueno. Ahora, como con los parámetros que se han visto, podría obtenerse resultados más tangibles. Hace minutos el canciller Valencia indicó lo siguiente sobre, incluso él dice que se aspira a negociar un tratado de comercio, ¿no? Como fruto de esta reunión, y eso hemos planteado en nuestra contraparte norteamericana en las reuniones preparatorias, debería ser llegar a entendimientos muy concretos para avanzar hacia un marco amplio, pero seguro, de previsibilidad a nuestro comercio exterior. Un acuerdo entre los dos países en materia comercial sería ideal. Sabemos que eso no se logra de inmediato, pero estamos alentados por los signos que nos ha enviado la administración del presidente Trump, por este espíritu de colaboración y trabajo que tenemos los dos países, y por supuesto por el magnífico estado de las relaciones en general entre las dos naciones. Esperamos que estos entendimientos deriven en una vez más, hechos concretos y específicos. Estamos muy confiados de ello y vamos a ver los resultados, me parece, a muy corto plazo. Tenemos 7, 8 grandes temas, grandes áreas a desarrollar. Una de esas áreas, muy importante, es el tema de la lucha contra el narcotráfico, que se enmarca, por supuesto, en los esfuerzos de la seguridad pública del Ecuador. Dentro de nuestros esfuerzos de seguridad pública, por supuesto que en primer orden está el evitar estos grupos de crimen organizado que generan alcaloides, que generan también, por cierto, corrupción en los países, en las instituciones, que ponen en peligro y violan la soberanía de nuestras sociedades, de nuestros países, que estos grupos sean adecuadamente combatidos con el rigor y en el marco de la ley. Doctor Huerta, estas son las perspectivas del canciller ya en Washington. Aquí usted nos ha dicho, hay que reconocer que esto, y ya han coincidido los tres, hay que reconocer que esto es un paso positivo, y a los tiempos, entonces decíamos, hay una cosa de política exterior que se retoma técnicamente. Los que van a criticar siempre van a decir que hay un cambio de posición ideológica.
¿Eso es bueno o es malo? Nos estamos alejando de China por el tema, podríamos decir, hasta del virus. En lo absoluto, en lo absoluto. No tenemos por qué tomar una posición dejando otra. Mantenemos buenas relaciones con China pese al virus, coronavirus, y esperamos que eso se controle con responsabilidad como se está haciendo hasta ahora. Pero eso no nos impide, sino que nos alienta a tratar de recuperar los mercados que por la pérdida de dinamismo en China va a tener el Ecuador, reemplazándolo con mercados en los Estados Unidos. Una cosa, tocayo, que yo quisiera dejar en presente, por favor, es que todavía no dimensionamos la magnitud de la crisis a la que estamos sometidos y que estamos sufriendo en el Ecuador. Se ha mantenido a media asta la información que el gobierno da sobre la magnitud de la crisis, y tal vez hace bien para no preocuparnos en demasía. Pero mientras no entendamos que la crisis es real y es seria, temas como los subsidios, que ya deberían estar suspendidos y habrían resuelto gran parte del problema, deben ser mantenidos en la agenda pública, definitivamente. Pero eso no es mantener un poco la conflictividad social. ¿Cree usted que hay capital político para eso, Francisco? Y por eso insisto en que la información sea lo que permita tomar las decisiones. No podemos vivir en base del miedo. Definitivamente, si no, tampoco tomaríamos decisiones antidrogas, porque entonces vamos a hacer como en México o la guerra que tuvo Colombia. Pero aquí acaban de impedirse la salida de 3 toneladas de droga. Ya son magnitudes que no pueden consolarse con eso de que no somos país de producción, sino de solo tráfico. Y también somos de tráfico, pero de consumo. La magnitud del microtráfico del H está asolando con nuestros jóvenes en los barrios de Guayaquil y otras ciudades del Ecuador. Entonces el tema es en serio también. Por el estilo, el microtráfico no puede dejarse de lado en estas consideraciones, y allí la tecnificación que puede adquirir en el combate a las drogas nuestra policía, básicamente en instrumentos tecnológicos para hacer seguimiento de sus temas, es trascendente, y eso requiere una buena relación con los Estados Unidos como la que ahora tenemos. Yo creo que el viaje es de lo más trascendente que ha hecho en política internacional todo el régimen del presidente Moreno. Definitivamente esto será un punto alto de su ejercicio presidencial. Yo quería, está en línea telefónica Gonzalo Rosero, entonces le voy a pedir a Gonzalo, nos diga que quiere hacer una intervención. Bienvenido, Gonzalo, buenos días. Distinguidos invitados, Francisco, muchas gracias. Yo intervengo porque es instante de diseñar escenarios económicos emergentes. Según las previsiones internacionales, el escenario para Ecuador resultará absolutamente negativo. Las previsiones para este año apuntan a una economía recesiva o al borde por lo menos de la recesión. Y las empresas tienen el desafío de buscar una estrategia de diferenciación incluso en el peor de los escenarios. En medio de ello hay un escenario positivo que estará dado si logran pasar las reformas económicas en los primeros 4 meses de este nuevo año. Enero, febrero, marzo y abril. No hay conflictividad política y el precio del petróleo tiende a subir. Pero en este escenario del momento que estamos analizando, hay más tarde posibilidades de un enfriamiento económico en todo el continente y en todo el mundo. Y cada empresa debe encontrar cuáles son los pequeños espacios en donde existen posibilidades de crecimiento. Por eso que yo quería sugerirle, uno de los profesores, digamos, de coyuntura, que tiene el diagnóstico adecuado para que desarrolle Pancho Huerta y la respetable figura diplomática del embajador, es que ustedes consulten con Julio José Prado, a quien yo había sugerido
tengan la bondad de invitarle. Pero allí están las sugerencias que Julio José sabe y me parece que los invitados al análisis son los adecuados. Eso nomás, Pancho, mil perdones. Gracias, Gonzalo. Patricio, bueno, Gonzalo, oigan, también Gonzalo todo esto Rosero, enmarca también en el tema económico, claro, ¿no? tiene razón la inquietud angustiosa que presenta un profesional en la comunicación y en el periodismo, con una larga formación, como es el caso de Gonzalo. Cuando él nos habla de los escenarios económicos emergentes, de una economía prácticamente en recesión y de la necesidad de abordar reformas económicas y de que existe un enfriamiento económico, todo esto es verdad. Y es también necesario anotar el hecho cierto de que las taras pseudo-ideológicas de Correa son las que alejaron al Ecuador de la relación con su principal socio comercial. Creo yo que a esta altura, cuando ya estamos con una campaña electoral a portas, pienso yo que la situación de las agendas van a variar. Yo tengo lamentablemente la certeza de que no vamos a abordar los temas de reformas económicas para cuidar los asuntos relativos a los votos. Yo creo que este momento... Pero si el gobierno, como sugiere... a ese afán de gobernar, porque más bien hay una sensación de que existe el interés de aguantar, de un poco soportar este momento hasta que culmine el periodo presidencial, y eso realmente es grave. Hay un tema fundamental en materia de esta relación y de la relación en general de el Ecuador con el mundo. Nosotros necesitamos con verdadera angustia de la venida al país de inversión extranjera. Ese es un tema medular. Pero la inversión extranjera no viene porque somos simpáticos. Esta es el resultado de la seguridad jurídica de la que lamentablemente el Ecuador carece. Ejerzo la profesión de abogado, más de 30 años, y uno de los principales problemas es precisamente la falta de seguridad jurídica. Cada vez que viene un gobierno hay una refundación de todo. Cada vez que existe la posibilidad incluso de legislar a través de reglamentos, se modifica todo. Y las empresas que le apuestan al Ecuador terminan muchas veces acudiendo a organismos internacionales en sede precisamente externa, buscando arbitrajes internacionales que el Ecuador prácticamente los ha perdido todos para buscar resolver sus conflictos. Entonces, si no tenemos la seguridad jurídica necesaria, la estabilidad que requiere un país que se llame tal, no tenemos la posibilidad de incorporar inversión extranjera directa. Permítame decir algo más en relación a esta cumbre que se va a mantener en horas de la tarde. El tema del narcotráfico es un asunto de enorme importancia en este tipo de diálogos. Para los dos países. Mucho más cuando en los 10 años robados, lamentablemente se habilitaron verdaderos callejones. Se eliminó la base de Manta, donde precisamente se encontró un cargamento, curiosamente. Y se hicieron una serie de temas para facilitar el flujo de esta acción criminal. Si es que nosotros advertimos y tenemos la certeza de que no hay obra grande, mediana o pequeña de la época del Correato libre de corrupción, alejada de sobreprecios, esto queda en juego de niños frente a lo que significó el avance de este crimen organizado atroz que es el narcotráfico. Marcelo, en virtud de esto y lo que nos decía Gonzalo, hay que tomar en cuenta lo que le está pasando. Y claro, Francisco Huerta dice una cosa con su experiencia política: hay que gobernar.
y no podemos dejar de lado estas agendas. ¿Estarán conscientes en los Estados Unidos sobre estos problemas que tenemos también acá? Bueno, evidentemente yo sí creo que Estados Unidos está consciente, sobre todo el tema del narcotráfico. Es un tema que le ha preocupado al actual gobierno de Estados Unidos y a los anteriores. La lucha contra el narcotráfico decretada por Estados Unidos ha sido una guerra. Lo han llamado la guerra contra el narcotráfico. Es decir, que ellos tienen que estar absolutamente conscientes. Ellos, el momento que se suprimió la base de Manta, sabían lo que iba a pasar. Y de hecho, ¿qué es lo que ocurrió? Un callejón de salida de la droga, Manta sirvió para este callejón y sobre todo resulta algo extremadamente ridículo lo que nos pasa. Aplanamos un terreno. ¿Y para qué sirve el terreno ese que nos ha costado casi 1.500 millones de dólares? Para que aterricen allí las avionetas que tenemos una carretera que llega al río y que sirve también para eso. Claro, tenemos una carretera que llega al norte. ¿A dónde llega? A ningún sitio. Hay que preguntarse a dónde llega. Obviamente es para que el narcotráfico salga. Entonces, yo creo que el Ecuador tiene que dar un paso realmente definitivo en la lucha contra el narcotráfico. Y dentro de esto no hay más remedio. Las leyes tienen que endurecerse en estos aspectos, no ablandarse como ha ocurrido en el pasado. Esto de permitir el tráfico hasta cierto número de gramos de droga, que no es delito. No es delito si tiene y se declara consumidor. Hicieron una tabla. Una tabla de cosas. Lo que dice Patricio. Absurdas. Facilitar. En la droga, en un momento dado, antes, hace unos años, se decía, no, el problema de droga no es para el Ecuador. Somos territorio de paso, pero no consumimos. No, ahora consumimos. Y lo gravísimo es que consume la juventud. Y la juventud es la esperanza del futuro del país. Pero Francisco Huerta nos dice, en Guayaquil están consumiendo ya no solo las que se trafican, sino unas que están produciendo aquí también. Basura química. ¿Sí? Si no se establece una lucha, realmente se crea un frente decidido contra el narcotráfico, la perdición de la juventud ecuatoriana está ahí. Porque la droga es un mal, está comprobado que es un mal, que carcome a la juventud, es el origen de muchos delitos. No solamente el lavado de dinero, sino la persona que cae en manos del narcotráfico en determinado momento necesita tener recursos para poder satisfacer su vicio. ¿Y de dónde lo saca? Robo, asalto, asesinatos, todo eso se daña la estructura. Yo creo que el país está en una hora que debe reflexionar, se debe realmente reflexionar con criterios de país. Y vuelvo a señalar esto porque hemos vivido 10 años con criterios simplemente de un partido y dentro de ese partido con el criterio de un presidente, nada más. Eso no es así. El país no es el presidente ni 4 políticos. El país somos 16, 17 millones de personas que tenemos que expresarnos y llegar a acuerdos, a llegar a consensos, que es lo importante en todos estos temas, ¿no? Para poder luchar y fortalecer interiormente al país. De allí que en estos temas, lamentablemente, pesa muchísimo también la acción diplomática. Eso es clarísimo, porque el tema del narcotráfico le envuelve a Colombia, le envuelve a Perú, le envuelve a Bolivia, al Ecuador. O sea, puede llevarnos a actuar en conjunto hay que mirar en conjunto. Y obviamente el gran consumidor es nuestro principal socio comercial. Fíjense la ironía del tema. El gran consumidor de la droga es Estados Unidos y es nuestro principal socio comercial. Entonces hay que buscar caminos que eliminen el tema de la droga para poder llevar una relación que sea aceptable para los dos países. Doctor Huerta, en este panorama económico que nos planteaba también Gonzalo Rosero, ¿qué esperamos entonces de esta visita? ¿Cuál es, además de valorar de todo eso, podríamos esperar algo mucho más concreto desde su punto de vista? Básicamente yo creo que lo que tenemos que esperar que ocurra en el Ecuador tiene que ser lo que ocurra en el Ecuador. Ya. Sus ciudadanos, frente a los desafíos que tenemos, tienen 2 caminos básicamente. A mí no me gustan estas bipolarizaciones un poco forzadas a ratos, pero simplemente o entramos en un gran desencanto o hacemos que los desafíos activen la conciencia nacional para constituir un gran frente para superar esos desafíos. Uno inmediato que tenemos
y no podemos dejarlo de lado, es la desconfianza absoluta de la República en su Consejo Nacional Electoral. Con ese Consejo no podemos ir a elecciones. Pero Ahora ese es están el que pidiendo más tenemos. dinero. Oh, perdón. Ese es el que tenemos y los que podían cambiarlo ya decidieron que no. Pero si seguimos repudiándolo va a tener que irse, porque no puede ser que crean que el pueblo ecuatoriano va a chuparse el caramelo de permitir un incremento en el presupuesto para comprar equipos, como que si dependiera la transparencia del proceso de los equipos que compren y no de quienes los programan, que estaban dirigidos por un señor que ahora está en la cárcel. ¿Cómo puede ser eso en nuestro Consejo Nacional Electoral? Y se sigue manteniendo una transparente pugna interna y creen que todo va a ser cuestión de más plata. No podemos tolerar ese tipo de actitudes. Pero por otro lado, frente a otros temas, todavía no hay una gran unidad contra el tema de las drogas. Y los Estados Unidos pueden ser un aliciente en esta visita para constituir un gran esfuerzo nacional e internacional, como debe ser, incluso para reflexionar sobre la conveniencia y atacar el problema decriminalizando el consumo, legalizando el consumo. Esa alternativa hay que comenzar a dialogarla, definitivamente. Pero esto porque choca la lucha con no ha lo dado que... resultado. ¿Perdón? Esto choca con lo que acaba de decirnos el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, un endurecimiento de las penas, una lucha más frontal, unos acuerdos mucho más fuertes. Todo es necesario, pero analizado. Ya. ¿Cuánto ha tenido de peso ese estilo de lucha contra las drogas? Sobre esto vengo hablando de entre los primeros del Ecuador que advertimos el riesgo. Pero de allí en 10 años transcurridos hemos visto que no ha pasado mayor cosa, sino el crecimiento del problema sin una acción concreta para tratar de combatirlo. Hay más capturas, hemos significado esas capturas, pero no nos consuela que el volumen de las capturas sea creciente porque eso revela solamente la magnitud creciente del narcotráfico. No nos resuelve el conflicto. Y siempre caen los traficantes de la droga de menor cuantía, pero los cabecillas deben estar en alto nivel. No puede darse esa magnitud del narcotráfico sin complicidades de alto nivel en las aduanas, en la policía, en la Fuerza Armada y en los sectores políticos de la sociedad. Si se tomaron México y de antes se habían tomado Colombia los narcotraficantes, no puede ser que pensemos que el Ecuador no puede tomarse con facilidad. Y yo creo que está bastante avanzada la toma de este país por cuenta del narcotráfico. Pero no hay una gran reacción ciudadana frente a este y otros problemas. Simplemente hablamos mal del gobierno, nos desencantamos, pero no vemos que haya una búsqueda de salida. No vemos ciudadanía en acción. Simplemente comentamos, como que si fuera un partido de fútbol más o menos interesante, pero no tomamos acciones. No podemos esperarlo todo de lo que haga el gobierno. Tenemos que tener iniciativas y llevar adelante cuestiones. Si no hubiera... Y todos juntos, América como siempre en contacto con nosotros y colaborar. Bueno, yo creo que es un tema realmente muy la propuesta, importante, sí, ¿no? Y esto puede generar un debate extraordinariamente interesante, eso de la despenalización de la droga. Recordemos lo que ocurría con el alcohol y la penalización de la venta de este. Se despenalizó y la situación cambió. Pero naturalmente esto debe ser el trasunto de un gran debate. Este es un tema que merece profundizarlo. Porque, perdona ahí la pregunta, sí, y que va a tener que ver con los acuerdos que puedan venir o lo que se pueda resolver. Porque también nos van a decir ¿y qué está pasando dentro de ustedes? ¿Cómo están organizándose? Y claro, esta laxitud que hubo, esta posibilidad de hacer los corredores en favor del narcotráfico. Pero además complica. de decirle, ¿cuándo se incrementó el consumo? Y esto que pasa, cuando dijeron, tienen esta tabla para el consumo, nunca nos dijeron dónde van a ir a comprar. Por lo tanto, todos los que tienen esa tablita y eso lo consiguen ilegalmente. Sin duda. Yo coincido con Marcelo en la necesidad de hacer un frente
un frente interno e internacional que luche en contra del narcotráfico. Coincido plenamente. Creo que la propuesta de Francisco Huerta deberá ser analizada en su momento y profundamente. Considero también que ha llegado el momento de entender que solamente una ciudadanía organizada le puede dar un norte de salida, de esperanza al país. Estamos ya cerca a una campaña electoral. ¿Y qué es lo que se ve en el panorama? Se ve lamentablemente una dispersión, una enorme cantidad de posibles candidatos que lo único que asegurarían es la opción de que el Correato esté en la segunda vuelta. Entonces, responsablemente... esta opción de que el Correato esté, ¿no es también caer un poco en el juego de no, sí? Busquemos y veamos lo que pasó en las últimas elecciones en Pichincha. Una dispersión de candidaturas. ¿Quién ganó? Alguien que tenía 20%, es decir, una minoría que vota sólidamente, una base de sustentación, sin ser mayoría para nada, a la falta de frente acuerdos. a la dispersión de candidaturas, es lo que les permite llegar a ese tipo de resultados. Desde eso, sí, claro. Entonces yo estoy también de acuerdo en la necesidad de hacer un esfuerzo gigante desde la ciudadanía para construir una opción que permita la formalización de un gran frente democrático nacional que reúna a la gente de bien. En el Ecuador hay muchos más ecuatorianos que queremos un país diferente, un país que progrese, un país que no solamente crezca, un país que redistribuya, un país con justicia social, un país con justicia ambiental, un país con justicia laboral. Nosotros aspiramos a ese país y para eso se hace fundamental construir desde la ciudadanía este tipo de Frente Democrático Nacional que además supervigile estrechamente, porque tampoco tengo credibilidad en el Consejo Nacional Electoral. No hay confianza, entonces. Marcelo, terminamos con esto, se nos fue el tiempo, pero vale la pena, hemos recordado los 25 años de Itamaraty y la próxima semana hay que festejarlo. Pero, ¿qué deberíamos, digamos, qué esperaríamos esta tarde para decir que, además de ya solo la visita que es buena, que ha sido un éxito este viaje? Bueno, siendo objetivos, yo creo que esta tarde se producirán algunos lineamientos generales que pueden ser pueden darnos luces, ¿no? No creo que haya una declaración así como se suele hacer una declaración conjunta, sino más bien una exposición de temas en que han concordado, que van a estudiar y que van a impulsar. No creo que debemos aspirar a más. Eso ya es suficiente. Pero vuelvo a repetir. Para mí lo más importante es la reunión, la presencia de los dos presidentes, ¿no? Al margen de cualquier acuerdo que lleguen. Pero de todas maneras los temas están allí y sería la oportunidad de darles a conocer por parte del Ecuador a los Estados Unidos qué temas nos preocupan y la oportunidad de que Estados Unidos también nos digan qué es lo que les preocupa. Más o menos sabemos, pero es bueno ratificarlos. Quizás encargar a determinadas áreas que hagan estudios exhaustivos para ir adelante, porque la idea es esa, ir caminando en los distintos temas. Ojalá podamos hacerlo, pero también para que todo esto funcione se requiere hacer volver la mirada hacia nosotros, a lo que debemos hacer en el Ecuador, que aquí se ha mencionado muy claramente, que se debe hacer, porque de lo contrario, si no le ponemos al país en orden internamente, no le ponemos al país con una seguridad jurídica absoluta, al país con una seguridad externa, con una lucha contra el narcotráfico, todos estos temas pueden quedar en el aire. La posición interna del país, la organización interna del país hacia adentro, nosotros mismos, es indispensable para poder proyectarnos y obtener resultados. Y bueno, entonces un poco diríamos, el guante está echado, ¿no? Está echado y la sociedad tiene que responder. Han estado con nosotros el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, el doctor Patricio Gijón y el doctor Francisco Huerta. Nos estamos encontrando el día de mañana. Con toda la fidelidad, un manejo